Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar un minuto más para completar los asistentes que vemos que se están integrando en este momento. Vamos a ver. Excelente. Muy buenas tardes a todos. Damos continuidad en esta sesión número 2 con los conferencistas que tenemos en Resiliencia LATAM 2020. Agradecemos a las personas que tenemos en este momento conectadas desde Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, quienes nos han dado un gran apoyo a través de las redes sociales. En este momento tenemos ya a nuestro conferencista Mauricio Solano, quien estará compartiendo con nosotros su experiencia para cada uno de ustedes y que puedan así implementarlo en sus organizaciones. Confírmeme, Mauricio, si me escucha. Vamos a ver si Mauricio nos está escuchando. Hola, Mandy, sí, escucho. Excelente, excelente. Algo súper interesante que deseo compartir con quienes están conectados en este momento es que Resiliencia LATAM 2020, como ya quizás ustedes han visto en la sesión 1 esta mañana, inició como un evento presencial en Punta Cana, República Dominicana. Y como parte de la transformación del evento por la situación actual, nos vimos en la necesidad de llevar el Congreso, transformarlo a un evento virtual. Y esto nos ocasionó muchas inquietudes al inicio. Sin embargo, con nuestro plan de continuidad y qué hacer y cómo llevar una experiencia sumamente diferente para ustedes y adaptarnos, por supuesto, pues surgió algo muy interesante, y es que lamentablemente quizás no pudimos compartir, Mauricio, presencial aquí en Punta Cana. Sé que fue algo muy interesante para todos nosotros, porque sé que usted ama la República Dominicana. Así es, eso fue parte de consecuencias del COVID y me dolió mucho no poder ir. Tenía 2 viajes a Santo Domingo y a Punta Cana y los dos, pues, ni modo. Los eventos no se cancelaron, pero los viajes sí, ni modo. Así es, pero sí garantizamos, Mauricio, a pesar de que ya estamos anunciando Resiliencia LATAM 2021, sabemos que le tendremos por aquí y que próximamente, si Dios lo permite, también tendremos Resiliencia LATAM en Costa Rica. Así que estaremos allá presencialmente también y sé que podremos compartir todas sus experiencias y conocimientos ya de manera más cariñosa. Vamos entonces a iniciar, Mauricio, con su presentación, con lo que usted tiene ya pautado para nosotros, así que adelante. Bien, gracias, Mandy, y muchas gracias a Tim y a todo el equipo de CAP Resiliencia por la invitación a participar en este importante Congreso de Resiliencia LATAM 2020, que pues evidentemente trajo una serie de cambios y de situaciones diferentes en muchas áreas al respecto de lo que es la gestión de la continuidad del negocio, la gestión de la crisis y en la misma forma en que estamos desarrollando este congreso. Vamos a hablar en esta oportunidad de cómo implementar una cadena de suministro resiliente, porque sabemos ha sido uno de los elementos que también a las organizaciones les ha afectado sustancialmente, particularmente producto de la crisis por el COVID-19 que se vive a nivel del mundo, y se han dado afectaciones en las cadenas de suministro tanto a nivel de cada país como a nivel internacional. Y un ejemplo simple de esto es que si bien antes todos estábamos acostumbrados a comprar a través de moles virtuales, pues hoy entramos a cualquiera de estos moles virtuales en el mundo y el primer mensaje que aparece en la página es: nuestros tiempos de entrega están atrasados producto de la afectación en las cadenas de suministro. Particularmente en estos moles virtuales, la afectación en los transportes, tanto a nivel local como internacional, pues evidentemente están generando que todas las compras que
que pudiéramos hacer a través de Internet se vean atrasadas. Y si bien antes podían durar una semana, 2 semanas, hoy podrían durar hasta 4 semanas o más, inclusive dependiendo de qué sitio del mundo venga. Entonces, pues es importante tomar en consideración esto y vamos a hablar un poco entonces de cómo hacer que la cadena de suministro de nuestra empresa sea resiliente, sea tolerante a fallas, alineado con lo que la norma ISO 22318 establece, porque pues mucho hablamos de la 22301, pero mucha gente no conoce de esta norma internacional que da sustento a lo que es las cadenas de suministro. Vamos a ver entonces que acá pues hay una importancia latente en lo que son las cadenas de suministro, básicamente en diversos factores que están asociados a los procesos involucrados de manera directa o indirecta en la necesidad de la cadena de suministro de nuestra empresa. En primera instancia tenemos lo que son proveedores de primer nivel, proveedores de segundo nivel, proveedores de tercer nivel, que pues hay que tener claridad en la organización de cuáles son los proveedores a diferentes niveles que podamos tener. Normalmente siempre pues hablamos de los proveedores de primer nivel, que son los más directos, pero detrás de estos proveedores de primer nivel hay otros que también tenemos que censar o que también tenemos que al menos tener bajo conocimiento de quiénes son esos proveedores. Hay temas de almacenes de materia prima, que pueden ser almacenes directos o almacenes indirectos también, y en donde muchas organizaciones, particularmente las del sector de industria, se han visto afectadas producto de los atrasos que se han podido manifestar, al menos en estos tiempos, en la entrega de materia prima a la organización. Hay también temas asociados a la línea de producción propiamente, en donde hay que considerar cómo la cadena de suministro afecta a la línea de producción. Y he visto casos en donde no solo está afectada una línea de producción al inicio, sino que también se puede ver afectada al cierre. Y pongo el caso de algunas industrias que conozco, en donde uno de los elementos críticos de la línea de producción es la salida que tienen hacia el final de todo lo que son los residuos de la línea de producción. Y algunas empresas, esos residuos son tan críticos que si no se recogen oportunamente, la línea de producción se detiene. Y dentro de la cadena de suministro está incorporado la empresa que recolecta todos los desechos de la línea de producción. Y que si esos desechos no se recogen oportunamente, como les digo, la línea de producción se detiene porque no podemos estar produciendo y seguir generando desecho y no retirarlo de la planta porque eso nos puede generar una contaminación a lo interno. Entonces vean que en la cadena de suministro no solo pues es lo que viene, sino también lo que se va, que hay que tomarlo en consideración dentro de las capacidades propiamente del sistema de gestión de continuidad de negocio. Hablamos también de almacenes de productos terminados, que también he conocido los casos de algunas empresas, particularmente distribuidoras de vehículos, que los almacenes fiscales a donde llegan los automóviles que venden están saturados y eso les está generando una situación de crisis porque esos almacenes con la cantidad de vehículos que están ahí pues requieren de mantenimiento, requieren de atención mientras llega el momento de venderlos. Sabemos que la economía está decrecida y entonces el interés por comprar vehículos se ha visto sustancialmente afectada y las distribuidoras de vehículos en los países se están viendo afectadas en esos almacenes fiscales porque les genera un peso financiero muy grande que tienen que pues, controlar dentro de lo que es la gestión financiera, particularmente de la organización. Tenemos también relacionados lo que son los canales de distribución, que en esto pues también en algún momento se han visto afectados por particularmente la movilidad limitada que se da en algunos países.
Hay algunas condiciones en donde, por ejemplo, las placas de los vehículos se ven limitadas en movilidad en algún momento, y esos canales de distribución, sea a través de camiones propios de la organización o de camiones contratados, pues eso se ha visto afectado y hay que tomarlo en consideración al momento de construir esa o validar esa cadena de suministro resiliente. Hay que ver lo que son las partes interesadas también, todos los que están asociados a nuestra cadena. Como dije, podríamos tener, por ejemplo, para el transporte, subcontratado, y esa parte interesada, ese proveedor que me brinda soporte en los camiones que me alquila, pues es parte de las consideraciones que tengo que tomar en cuenta. La parte de minoristas, que también pues hay un elemento fundamental acá, porque si la gente no compra, el minorista no vende la misma cantidad que antes, y pues yo en la organización me voy a ver afectado eventualmente en términos de lo que voy a poder generar, y eso pues también genera una condición diferenciada en la cadena de suministro, y finalmente el cliente final, que es quien adquiere los productos de la organización, y aquí podemos hablar de tanto industria como entidades financieras, el sector comercio, y en donde el cliente final se ha visto sumamente afectado en su capacidad adquisitiva, producto de una serie de condiciones como disminución de los salarios, como situaciones asociadas a su propio trabajo, mucha gente que ha sido despedida, y que pues evidentemente el cliente final es el que manda hacia la última parte de nuestra cadena de suministro, y también tenemos que considerar sus deseos o sus necesidades dentro de esa construcción de la cadena de suministro resiliente que necesitamos en la organización. Evidentemente, pues la continuidad de negocio ya no va a depender entonces solo de la empresa, sino que hay muchos componentes dentro de la cadena de suministro que hoy se vuelven entonces una responsabilidad compartida en términos de lo que es el sistema de gestión de continuidad de negocio de una organización. Hace algunos años era normal pensar en el plan de continuidad de negocio, íbamos a la empresa y desarrollábamos el plan de continuidad de negocio para esa empresa, pensando en las áreas del negocio, pensando en los colaboradores del negocio, y hoy por hoy la verdad es que esa burbuja que se manejaba anteriormente se ha roto, y mucho del sistema de gestión de continuidad de negocio va más allá de las fronteras de la organización. Ya muchas empresas han llegado a tercerizar en mayor medida muchos servicios, particularmente en las áreas de tecnología de información, en las áreas de servicios generales, y las organizaciones han ido generando dependencias que pues al momento de una situación de crisis, esas dependencias pueden pasar la factura. Y yo siempre insisto en que hay que tener mucho cuidado dentro de la cadena de suministro con esas dependencias que su organización puede generar en terceros. Inclusive he visto algunas organizaciones que pierden completamente la capacidad interna de responder, porque ya con el tiempo y al haber tercerizado esos servicios, pierden conocimiento, pierden actualización en lo que es el servicio que están subcontratando, y eso evidentemente es de sumo cuidado, en el sentido de que pues la dependencia siempre, insisto, es una situación complicada. Una interrupción en esa cadena de suministro pues puede de forma efectiva y posiblemente hasta de inmediato interrumpir a niveles fuera de control de la organización, cuando esa dependencia, que en algún momento se puede considerar inclusive una vulnerabilidad, explota, y ese proveedor no me puede dar el servicio que yo requiero. Yo siempre lo he dicho que si ustedes no están en el top 3 o en el top 10 de clientes que le facturen a ese proveedor, no esperen una respuesta inmediata de su proveedor,
¿verdad? Porque posiblemente el proveedor pues, se va a preocupar de los clientes que representan un mayor nivel de facturación, y si ustedes no están en esos niveles, pues hay que tomar en consideración eso al momento de que esa cadena de suministro se pueda ver afectada o se pueda ver limitada. Y entonces, ¿qué tanto ha medido esto en su organización y dónde debemos considerar los niveles de afectación en la cadena de suministro? Y me he encontrado algunas empresas que presentan debilidades, que presentan falencias importantísimas en las cadenas de suministro. Por ejemplo, proveedores con los que trabajan hace años y con los que no tienen un contrato, con los que no tienen condiciones por escrito en las cuales se otorga el servicio. Y yo les digo, bueno, pero ¿cómo hacen para tener dentro de su cadena a un proveedor con quien esperan inclusive un servicio o que les brinde un producto que está asociado a un proceso crítico o a una actividad priorizada, como le llama ahora la nueva ISO 22301, y usted no tiene un contrato con ese proveedor? Y eso, pues, evidentemente va generando riesgos. Es algo que se identifica inmediatamente como un riesgo dentro de lo que es la gestión de riesgos de continuidad de negocio y que evidentemente tiene que dársele tratamiento. Pero entonces sí es importante que se tome en cuenta esos elementos dentro de lo que es la gestión de la cadena de suministro y de la resiliencia. Hay algunos beneficios en términos de hacer estas mejoras, como mejorar el entendimiento en la cadena de suministro, y ahí que es importante conocer cuáles son todas las partes, cuáles son todos los eslabones que conforman esta cadena de suministro. Y hay que entrarle con bisturí a revisar todos los componentes, a revisar con lujo de detalle qué es lo que cada proveedor, qué es lo que cada parte interesada, lo que los clientes, lo que los socios de negocio requieren dentro de la cadena de suministro. Hay que también considerar como un beneficio mejorar la gestión en la relación con los proveedores, porque en esto pues también he visto muchas organizaciones que tienen una condición importante, una relación importante con un proveedor X, pero esa relación está como dentro de un marco de divorcio, porque no se hablan, no se contactan. La empresa, en el peor de los escenarios, establece estrategias, lleva a cabo ejercicios. Inclusive me he encontrado empresas que llevan a cabo ejercicios y yo les digo, bueno, y en esos ejercicios, ¿dónde participó su proveedor? Y resulta que nunca lo han considerado, nunca han involucrado al proveedor en un ejercicio de activación de su procedimiento o en un ejercicio de activación de su plan de continuidad de negocio. Entonces, pues es importante, como parte de todo esto, de esa gestión, buscar una mejor relación con los proveedores. También otro beneficio es mejorar la respuesta a las disrupciones de la cadena, porque evidentemente, pues dentro del sistema de gestión de continuidad vamos a estar mejor preparados para enfrentar cualquier situación, y de ahí que una de esas capacidades de respuesta es el hecho de que si identificamos un proveedor como crítico, debemos tener por lo menos un proveedor alterno, y si no es que 2 o 3 proveedores alternos, dependiendo de lo que el mercado permita. En algunos casos también he conocido situaciones en donde el proveedor es el único en el mercado, y entonces pues es un elemento que hay que gestionar, que hay que controlar, al menos en ese sentido. También permite la identificación y mitigación oportuna de los riesgos que se puedan identificar dentro de esta cadena de suministro, y que riesgos, cuando ustedes se sientan a hacer la identificación de riesgos de su cadena, se van a dar sorpresas si es que no lo han hecho. Y se pueden encontrar muchísimas situaciones, como el hecho que lo que mencioné, de proveedores que no tienen contrato, de incumplimiento de acuerdos de servicio, de incumplimiento de las capacidades del personal que los atiende.
también de incumplimiento en las capacidades de la respuesta de la cadena de suministro, en la salida de la cadena dentro de la organización. Entonces, siempre dentro de la evaluación de riesgos que hacemos de cara al plan de continuidad, a toda la gestión de la continuidad en sí, es importante considerar la identificación y evidentemente el tratamiento, mitigación de los riesgos asociados a esa cadena de suministro. También permite el mejor planeamiento, una debida diligencia y aseguramiento y relaciones de trabajo con los proveedores y mejorar la ventaja competitiva sobre los competidores, porque evidentemente en la medida en que podamos ser más resilientes desde la misma cadena, pues vamos a poder generar una oportunidad, vamos a poder ser más proactivos y vamos a poder generar una ventaja competitiva sobre nuestros competidores que estén ahí en el mercado. Entonces, estos son beneficios que tienen que visualizar a la hora de hacer esta gestión efectiva de una cadena de suministro resiliente. Evidentemente estamos de cara a un tema muy delicado que es la crisis por el coronavirus del SARS-CoV-2, que es como se llama más científicamente y que produce la enfermedad de la COVID-19, y dentro del marco de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, las organizaciones a partir de esta situación se han visto afectadas en varios ámbitos y que también pues es importante tomar las lecciones aprendidas al respecto de lo que esta situación de crisis nos está generando. Por ejemplo, todo lo que es la gestión de proveedores, en donde las organizaciones se han visto expuestas de forma muy rápida a una situación crítica, particularmente con proveedores de alcohol en gel, con proveedores de desinfectantes, con proveedores de mascarillas, con proveedores de una serie de recursos que evidentemente en este momento son urgentes para la atención de la crisis sanitaria. Entonces la gestión de esos proveedores las ha venido a poner en carreras con respecto a qué hacer con la contratación de proveedores sobre posiblemente insumos que antes de la pandemia no era común utilizar o al menos no se utilizaban en la cantidad que hoy se utilizan. El tema de transporte y logística, como dije antes, también efectivamente se ha visto sumamente afectado. Tanto el transporte a nivel local como a nivel internacional, la logística de todo el transporte, el hecho de que posiblemente antes teníamos una cantidad grande de vuelos directos entre grandes puntos de transporte a nivel latinoamericano, por ejemplo, Panamá, Miami, México, Colombia, entre varias ciudades que son hubs de transporte aéreo, y hoy todas esas capacidades de transportación, la logística, dentro de todo esto se ha visto afectado por la limitación en los vuelos, por la limitación en la apertura del acceso de personal a los países y de la carga, ¿verdad? Y que también dentro de la logística están los atrasos en la movilidad de carga ya una vez que ingresan al país dentro del transporte interno. El tema de gestión de contratos también, que muchas organizaciones han tenido que correr a establecer contratos con organizaciones con las cuales antes no tenían ningún contrato. Y pues todo aquí ha venido a resultar en una sorpresa porque pues algunas organizaciones han tenido que ver de qué forma establecen esos contratos con los diferentes proveedores que en este momento les interesan. Tenemos la gestión de la facturación también y los pagos, que también ha sido un reto. La gestión de los inventarios, inclusive de los inventarios de parte de los proveedores, porque muchos elementos, muchos recursos se han agotado en algún momento, todo lo que han sido desinfectantes, mascarillas, que han sido agotadas. Entonces, pues hay un tema ahí de gestión de los inventarios y también otros recursos que no están directamente asociados a la atención de la crisis, pero que sí también, producto de la afectación en el transporte, en la logística, en los proveedores, también se han visto afectados.
que esto lo hemos visto en otros productos, en donde por la limitación de movilidad, pues en algún momento escasean, y pues eso evidentemente genera una afectación a esa cadena de suministro de la organización. El control presupuestario, porque también si antes gastábamos 100, ahora gastamos 1000 en desinfectantes, en artículos de limpieza, en un montón de recursos que antes pues no teníamos en consideración. Obviamente pues ahí hay una compensación porque, por ejemplo, pues habrá una disminución en los gastos por otros servicios, producto de que mucha gente está en teletrabajo, pero hay un tema ahí de presupuesto, de mover dineros de un lugar a otro, de una cuenta a otra, para poder atender la situación que se está dando. Y finalmente, la gestión y fidelización de la demanda, que está asociado al origen de la necesidad, y esa fidelización de la demanda que viene a ser muy importante en el sentido de todo lo que se está llevando a cabo dentro de la organización. Ahora, ¿cómo construir una cadena de suministro resiliente? Hay que hacer un análisis de proveedores, analizar la cadena de suministro para entender los riesgos, los impactos asociados con cada uno de sus componentes. Es vital también tener una clasificación de los proveedores por nivel de riesgo para la cadena de suministro. Esta clasificación de los proveedores es fundamental hacerla. Yo siempre recomiendo que se tenga un inventario de proveedores y a partir de ahí establecer proveedores clase A, proveedores clase B, proveedores clase C en algún momento inclusive, porque pues no todos van a tener el mismo nivel de relevancia, no todos van a tener el mismo nivel de criticidad, y es necesario entender cuál es mi proveedor, cuál proveedor es más crítico que otro, ¿no? Y porque esto, pues, evidentemente va a generar una diferencia en la forma en que vamos a desarrollar una serie de estrategias de continuidad y de resiliencia de la cadena de suministro. Hay que asegurarse de que el proveedor hace su propia gestión de continuidad de su cadena de suministro, ya no la nuestra, sino en la cadena de suministro del proveedor, ¿verdad? Entonces, pues es necesario ahí validar esos elementos dentro del proveedor. En algunos momentos se necesita hacer auditoría de esas capacidades que tiene el proveedor, ¿verdad? Y de cómo ese proveedor hace la gestión de su propia cadena. Se debe establecer un enfoque de gestión de la cadena alineado con sus requerimientos operativos y en donde una parte interesada que no necesariamente tiene relación dentro de la cadena propiamente, pero que sí establece requisitos, pues hay que incorporar todo eso dentro del entorno o dentro de la gestión de la resiliencia de esta cadena. Muy importante, involucra y comparta con los proveedores el resultado del análisis, de forma que cada uno conozca las expectativas. Y con esto me refiero al hecho de que efectivamente su proveedor tiene que saber, o su cliente tiene que saber cuáles son las expectativas que usted tiene con él dentro de su cadena de suministro. Y como digo, he encontrado muchas situaciones en donde no necesariamente participa el proveedor y el proveedor ni siquiera sabe, y esto parte mucho de lo que se hace dentro de los objetivos de continuidad de negocio y asociado a un análisis de impacto que hemos desarrollado, en donde se establecen tiempos, en donde se establecen algunas situaciones, se establecen estrategias y el proveedor ni siquiera las conoce, ni siquiera ha sido participado de lo que está desarrollando en la organización. Entonces es necesario, insisto, en compartir e involucrar al proveedor
desde el establecimiento de los objetivos hasta inclusive a los procesos de capacitación, las pruebas. Hoy por hoy tengo clientes que ya efectivamente incorporan a sus proveedores en los procesos de capacitación y pues es necesario que eso se lleve así para que tengan un concepto más integral de todo su sistema de gestión de continuidad de negocio y no se vayan a ver afectados porque pues siempre y dentro del mismo concepto de la cadena de suministro, en el sistema de gestión de continuidad siempre decimos la cadena se rompe por el eslabón más débil y esto no se va a dejar de cumplir en la medida de que ese eslabón sea la gestión de la continuidad de toda su cadena. ¿Qué otros elementos considerar dentro de estrategias? Definir estrategias con cada proveedor o generales, estrategias generales cuando aplique. Y en esto pues hablamos de estrategias de continuidad, hablamos también de estrategias de recuperación con los diferentes proveedores que puedan tener. Y como opciones de estrategias, pues podrían considerar aceptar el status quo, es decir, aceptar la condición en la que están actualmente, seguir derecho, ¿verdad? No hacer ninguna modificación. Otro elemento a tomar en cuenta es reducir la dependencia, que como dije, pues esa reducción de la dependencia puede ir en dos sentidos. Uno es el tener otros proveedores ya contratados o al menos vistos dentro del mercado que me puedan asistir y con eso reduzco la dependencia al menos en un único proveedor y si no, por otro lado, mantener la capacidad a lo interno de la organización para poder desarrollar actividades por cuenta propia, con recursos propios, con el personal de la organización y que esto creo que es uno de los elementos de riesgo que he visto en el tiempo en donde, como dije antes, esas dependencias han ido aumentando y es un elemento muy crítico. Lo otro es incrementar la resiliencia, que esto está dentro del establecimiento de estrategias de continuidad de la cadena. También trabajar con el proveedor, es decir, poder tener un involucramiento más de lleno con el proveedor en términos de lo que vayamos a hacer, de lo que estemos esperando de él, de trabajar los procesos de capacitación, los procesos de prueba de forma integral con ese proveedor o con cualquiera de las partes interesadas. Aquí vamos más allá de proveedores, realmente estamos hablando de todas las partes interesadas con su cadena de suministro que tienen que estar de forma efectivamente involucrados para evitar sorpresas. Y si no, lo otro, pues es finalizar la relación. Lo que pasa es que en finalizar la relación, obviamente implica dos cosas. Uno, que tengo que tener otro proveedor, ¿verdad? Y no siempre está la condición. Y si no, pues tengo que haber recuperado la capacidad a lo interno de entonces dejar el servicio tercerizado y regresarlo a la gestión propia. Pero pues también en eso hay que tener cuidado porque en muchos casos pues tercerizamos un servicio por un tema de especialización, por un tema de costo. Si lo regresamos al ámbito de la empresa, eso nos podría jugar en contra en algún momento y pues hay que tener cuidado con esa finalización de la relación. Aquí se dio en una entidad estatal en Costa Rica que terminó la relación con una empresa que le estaba llevando la administración de unos centros de atención y pues finalizado eso se dieron cuenta de que y al retomar por cuenta propia la atención de esos centros se dieron cuenta que les salía más caro ahora mantener la atención propia que haber continuado con la tercerización. Entonces, pues hay que tener cuidado en esta parte de finalizar la relación, pero bueno, sí, podemos desarrollar varias estrategias ahí a tomar en cuenta. Y pues también incluir en los contratos lo referente a las capacidades en continuidad de la cadena de suministro, que también en esto no es solo acuerdos de servicios, sino todo lo referente a lo que yo vaya a establecer para considerar lo que
El proveedor tiene que hacer lo que la parte interesada tiene que hacer y pues esto tiene que estar dentro de los contratos. Mucho insisto yo que las organizaciones muchas veces no toman en consideración las capacidades de auditoría, de los contratos y de las capacidades de cada uno de los proveedores o de las partes interesadas. Y esto es algo que deben tomar en consideración dentro de la construcción de la resiliencia de su cadena de suministro. Para proveedores críticos los recomiendo siempre el hecho de que ustedes no solo contraten al proveedor a ojo cerrado y definan ahí un contrato, que muchas veces inclusive he encontrado contratos que son muy light, ¿verdad? Muy simples, que no establecen ninguna condición asociada a la gestión de la crisis, contratos que inclusive no tienen sanciones, aunque yo no soy partícipe de las sanciones porque las sanciones de poco sirven, son una medida compensatoria, sí, para pues establecer ahí una pena, ¿verdad? Una multa en caso de incumplimiento, pero cuando ya estamos en la crisis, eso de poco sirve. Entonces, sí, siempre establecer los puntos de revisión en los contratos con todas las partes interesadas dentro de la cadena de suministro, de forma tal de que ustedes mantengan esa capacidad, ese control dentro de todas las estrategias que se puedan establecer dentro de la organización. Ahora, ¿cómo gestionar la interrupción? Ya una vez de cara a una situación de crisis, antes de que ocurra un incidente, sí hay que tomar en consideración lo siguiente. Lo primero es establecer los planes de continuidad o contingencia para la interrupción de proveedores clave. Y de nuevo, pues lo importante es acá que tengan identificados quiénes son esos proveedores clave o elementos clave dentro de la cadena de suministro. Y considere también para ello las expectativas de las partes interesadas. Es necesario para esto pues haber hecho el análisis dentro de toda la organización, haber hecho el análisis con todos los procesos de negocio, de cuáles son las diferentes necesidades, cuáles son los tiempos, cuáles son los periodos de paralización estresante, porque también en esto pues hay que ver que no es lo mismo enero que diciembre, no es lo mismo un día corriente que un día festivo. Y en algunos casos, pues dependiendo de lo que ustedes vendan o produzcan o el servicio que ofrezcan en su organización, esos periodos que llamo yo periodos de paralización más estresante, pues ahí hay que en esos puntos poner un poco más de cuidado sobre lo que podría representar una interrupción en la facilitación de recursos, de suministros o de productos que ustedes necesitan para poder brindar su servicio. Es importante en el antes de que ocurra también hacer ejercicios y participar a los proveedores. Los ejercicios tienen que ser realistas, tienen que ser ejercicios relevantes, ¿verdad? Acordes al tamaño de la organización, acordes a lo que estén desarrollando dentro del ejercicio. Si he encontrado, por ejemplo, y es necesario hacer ejercicios completos, hacer ejercicios que me demuestren realmente si la cadena de suministro integralmente es o no resiliente. Por ejemplo, pensar en que el proveedor no llega a tiempo, ¿qué se va a hacer? Pensar en que el proveedor no llega del todo, ¿qué van a hacer? Pensar en que los clientes están demandando mayores recursos o mayores servicios, también qué vamos a hacer en ese momento. Establezca planes de detección también y mitigación para lograr una respuesta temprana y eso es lo que les va a permitir darle mejor tratamiento a la situación. Es importante acá definir esos planes de detección de cuando estoy teniendo o voy a tener algún problema en la cadena de suministro. Un punto que normalmente las organizaciones tienen son los niveles de inventario, ¿verdad? Cuando establezco un nivel mínimo de inventario y
pues si yo tengo ese nivel mínimo de inventario y no ha ingresado o no tengo visualización del ingreso de la nueva mercadería o de los nuevos, la nueva materia prima, pues yo ya inmediatamente puedo levantar la mano y decir, señores, aquí hay una situación de riesgo, ya el inventario está por debajo del mínimo y no ha entrado la nueva materia prima. Entonces, ese tipo de elementos tienen que ser establecidos también dentro de la organización para con ello evitar una afectación a la continuidad de negocio, evitar una situación de crisis. Entonces, definan esos gatilladores que les pueden despertar o les pueden levantar una alerta de que efectivamente hay una situación que tiene que ser atendida y que pues necesitan que se corrija de forma inmediata. Ahora, el problema también es con esto que la corrección no siempre va a venir al día siguiente, ¿verdad? Entonces también hay que pensar en cuánto tiempo van a tardar en resolver aquello que vaya a generar una posible crisis o una posible interrupción. En algunos casos se puede resolver muy fácilmente. Conocí el caso de una empresa, por ejemplo, una industria que tiene una máquina muy especializada dentro de la línea de producción y si bien, bueno, tienen redundancia porque tienen dos equipos, la reposición de uno de los equipos por daño, dado que viene de otro continente, el equipo puede tardar hasta 4 meses. Entonces, imagínense pasar 4 meses en donde inicialmente teníamos 2 equipos redundantes y pasar 4 meses con solo un equipo. Empieza uno casi que a hacerle reverencias al único equipo que nos queda, ¿verdad? Para que no falle durante esos 4 meses porque se nos convierte en un punto único de falla y pues lo que menos convendrá es que ese equipo colapse también. Entonces, dentro de estos planes de detección y mitigación hay que tomar en cuenta el tiempo que puede tardar el resolver algunas situaciones y eso tienen que tenerlo antes de que ocurra el incidente, ya identificado y ya establecido para poder entonces armar y definir estrategias adecuadas para responder a una situación de crisis. Y entonces, si, como dije dentro del ejemplo, si tardo 4 meses en traer ese equipo, bueno, visualizar qué oportunidades tengo tal vez para disminuir el tiempo, si es que hay alguna oportunidad. Me acuerdo que en esa organización pues se había identificado una opción que era traer otro equipo, pero de la planta, es una empresa que trabaja acá en Costa Rica, era traer un equipo de una planta en Estados Unidos. Obviamente traer un equipo de Estados Unidos a Costa Rica puede tardar muchísimo menos que traer un equipo de Japón o de China a Costa Rica. Entonces, pues eso me permite antes de cualquier situación poder identificar esas estrategias y poder yo ya saber qué voy a hacer y que esa cadena no se me interrumpa, no se me rompa en el peor de los momentos. Y dentro de esa detección temprana, pues también es importante mantener una sana relación con los proveedores para que alerten oportunamente cualquier problema. Y porque también esto no depende solo de nosotros, sino que también depende de los proveedores. Entonces, pues si al proveedor que me brinda un servicio o que me vende algo que para mí es insumo, eso se le va a acabar, pues que me avise, ¿no? No debería ser el proveedor tan egoísta para quedarse callado y no alertar oportunamente de que hay alguna situación crítica de su lado y que finalmente la bomba explota, pero no le va a explotar directamente a él, nos va a explotar a nosotros, porque finalmente nosotros somos los que estamos esperando ese suministro y es nuestro servicio el que se va a ver interrumpido. Entonces es importantísimo también entonces desarrollar esa sana relación con los proveedores de forma tal de que sean proveedores que faciliten información, de que avisen, de que informen oportunamente y a partir de ahí ver impactos potenciales que se puedan dar y ver también estrategias con ellos de establecer, bueno, qué vamos a hacer en el momento de que a ese proveedor le falte algo. Entonces el proveedor me puede decir, bueno,
yo tengo otras formas de traer ese insumo o tengo otras formas de facilitarle ese insumo que usted requiere. Entonces, pues necesitamos tener esa comunicación eficiente, no ver a los proveedores como islas o vernos nosotros como una isla entre los proveedores, porque realmente en el momento de la crisis eso no va a ser de beneficio para ninguna de las partes. Y asegurarse también de que el proveedor entiende la importancia de su participación en su cadena de suministro para reducir las opciones de su no oportuna participación en un evento. Conocí también el caso aquí de una entidad financiera en donde pues tenían un proveedor que era el que facilitaba el mantenimiento de la planta eléctrica de la entidad y con eso pues se dieron cuenta de que había una criticidad muy alta en ese proveedor y lo peor es que ese proveedor por temas de contrato no facilitaba un servicio tan expedito en horas no hábiles, particularmente en fines de semana. Y el problema es que la organización trabaja 7x24, ¿verdad? Porque es una entidad de gobierno que ofrece servicios las 24 horas del día, que no se puede interrumpir ese servicio en ningún momento. Y la pregunta es, ¿será que ese proveedor entiende la importancia de que si la planta eléctrica, que dicho sea de paso, es la planta eléctrica del centro de datos, falla, así sea un viernes a las 10 de la mañana o un sábado o un domingo a las 10 de la noche, el hecho de que ese proveedor corra es importante para los servicios de la organización? Posiblemente ese proveedor no entiende la relevancia que tiene esa asistencia que él brinda dentro de las estrategias de la organización. Ya durante un incidente, pues es importante activar los planes, los procedimientos, los protocolos que ya ustedes definieron desde el inicio para el manejo del incidente, siempre manteniendo la evaluación de lo que se está dando, la evaluación de lo que está sucediendo, que tiene que ser minuto a minuto, que es más o menos lo que están haciendo los países todos los días con el tema del COVID-19, y hacer gestión de riesgos permanentemente. Mantenga una comunicación fluida con las partes interesadas siempre, evite generar mensajes contradictorios y a partir de ello generar también daño reputacional y mantenga una gestión durante todo el evento de todo lo que esté sucediendo, y eso tiene que ser teniendo un radar permanente ahí monitoreando todo lo que está sucediendo dentro de la organización. Y ya en lo que es el regreso a la normalidad, pues coordine con los proveedores que se hayan visto afectados producto del evento, establezca sus propias acciones de recuperación en su cadena de suministro asociado integralmente a todo su sistema de gestión de continuidad de negocio, busque mejoras en el flujo de la información entre su organización y sus proveedores, que este flujo de la información pues está asociado a mucho de qué fue lo que se hizo, qué salió bien, qué no salió bien, y pues esa información, particularmente de lo que no salió bien, pues tiene que fluir entre las dos partes para establecer las mejoras pertinentes dentro de los respectivos sistemas de gestión de continuidad de negocio. Gestione las preocupaciones de los proveedores para con otros proveedores involucrados o con su misma empresa, que también aquí he visto en algún momento proveedores que manifiestan más bien hacia su cliente alguna preocupación. Por ejemplo, el hecho de que ustedes le definen al proveedor un tiempo de respuesta de 1 hora o de 2 horas cuando la oficina desde donde se despacha el personal está a 2 horas de distancia, ¿verdad? De su ubicación. Entonces, pues el proveedor se preocupa y le dice, mire, usted me está pidiendo algo que para mí en términos de tiempo es una limitación, mi gente está a 2 horas, usted quiere que esté aquí en 1 hora y pues manejemos esa expectativa porque no me es factible atenderla, ¿verdad? Entonces es importante visualizar eso dentro de la vuelta a la normalidad. De seguimiento a todas las acciones resultantes de los incidentes,
y pues todos los avances en lo que es la mejora continua y aprenda lecciones y aplique las mejoras requeridas dentro de todo el sistema de gestión de continuidad de negocio. Siempre es importante dentro de todo esto hacer una evaluación del desempeño, considerando evaluar el desempeño de sus proveedores críticos, al menos una vez cada 12 meses, ¿verdad? Hacer un repaso de cuál ha sido en el año el involucramiento y la respuesta de esos proveedores particularmente críticos, y a partir de ahí implementar mejoras con relación a sus proveedores. Revisen contratos, asegúrese que sus proveedores críticos mantienen estrategias robustas de continuidad de negocio, tanto a lo interno como con sus mismos proveedores. Incorpore el tema de continuidad de negocio como un elemento de permanente análisis, pero además en la colaboración con sus proveedores, y esto es algo que hay que recordar en el momento en que tenemos diferentes componentes que nos asisten o a los que debemos asistir, tenemos que incorporar todo eso dentro del sistema de gestión, dentro de la evaluación de riesgos, dentro del análisis de impacto, dentro de la determinación de estrategias, en la documentación de procedimientos, en la capacitación, en las pruebas, en todo, tiene que estar integralmente dicho. Implemente formalmente un programa de evaluación de desempeño, también en la cadena de suministro, y aquí viene el tema de los indicadores clave de éxito del sistema de gestión, en donde podemos, dentro de esos indicadores de desempeño, establecer alguno que vaya orientado a evaluar el desempeño de la cadena de suministro. Por ahí en la norma lo van a revisar, les da algunos elementos a tomar en consideración sobre cuáles pueden ser esos puntos de evaluación de desempeño. Es importante mantener un análisis permanente de cambios, de riesgos, de impactos, de responsables, de requisitos de la cadena de suministro, y todo esto tiene que estar, tiene que ser integral, siempre tiene que llevarse a cabo toda esta evaluación de todo lo que está alrededor y realice un análisis a conciencia de los resultados de la continuidad de negocio de la cadena de suministro. Este análisis, pues también yo lo recomiendo hacer al menos 1 o 2 veces al año, de forma tal de que ustedes tengan mejor certeza de que está funcionando efectivamente la implementación de medidas de control, de que está funcionando toda la gestión de la cadena de forma proactiva y evitar sorpresas en el momento de una situación de crisis que se pudiera dar. Ya más específicamente, algunas recomendaciones que les puedo dar de qué hacer hoy: evalúen los riesgos en la cadena de suministro que presenta su organización, y en este momento particularmente de cara a la crisis por el COVID-19, ¿verdad? Es una crisis que estamos viviendo, estamos montados en esa ola y vamos a seguir montados por un buen tiempo. Entonces, pues evalúen los riesgos, atienda lo que requiera para gestionar la crisis o los riesgos de la cadena de suministro, evalúe cómo la organización tomará decisiones en caso de falla parcial o total, que eso también hay que tener entendido, de hasta qué punto puede mi cadena de suministro fallar y que esa falla parcial sea tolerante para la organización, o cuando una falla parcial no es tolerante para la organización, y evidentemente una falla total que ya implicaría una caída completa o una interrupción de las operaciones de la empresa. Evalúe los potenciales escenarios y cómo la realidad económica global o de su país la podría afectar. Haga proyecciones. Hoy muchas organizaciones están sujetas a hacer proyecciones de lo que económicamente se ve en el panorama a corto, mediano, largo plazo de cada país y del mundo. Porque podrían haber situaciones que los puedan afectar en algún punto y donde su cadena de suministro se pueda ver afectada. En el corto plazo, establezca planes de acción para mitigar riesgos futuros en la cadena de suministro, evaluando el potencial de afectación a todo nivel. Revise los intereses de las partes interesadas, que también es fundamental. En su cadena hay muchísimas partes interesadas y hay que estar visualizando qué es lo que cada parte necesita, ¿verdad? O cuáles son sus expectativas. Revise el impacto en la gestión del recurso humano, que también es importantísimo
cómo la afectación en el recurso humano hacia su cadena de suministro puede generar situaciones críticas, y ahora, por ejemplo, con el tema de que algún miembro de su personal pudiera dar positivo por COVID-19 y que la ausencia de ese personal, sean uno o varios recursos, pudiera afectarlos directamente, y revise los contratos con proveedores, principalmente los que se consideren vitales o únicos. A mediano plazo, abóquese a desarrollar una cadena de suministro tolerante a fallas, cadena resiliente, establezca mecanismos de mitigación por la interrupción en la cadena, establezca mecanismos para relacionarse con los proveedores, particularmente críticos, únicos, gestione los riesgos, establezca estrategias de fabricación en casa o de autosuficiencia, que lo he dicho, para reducir la dependencia en terceros, y vele por el control de inventario, la solicitud de materia prima y el pago de facturas, que es fundamental dentro de toda su estructura. Y ya en algunas conclusiones, pues la cadena de suministro forma parte esencial de cualquier organización. Hoy en día se ha evidenciado en esta crisis y se ha visto cómo tiene que ser esto considerado integralmente dentro de su sistema de gestión de continuidad de negocio. Hay que visualizarlo más allá de lo que hasta hace algunos años las organizaciones veían, que realmente no consideraban esos terceros que están asociados. Se debe analizar todos los componentes de la cadena de suministro, desde lo más simple hasta lo más complejo, pero de énfasis a aquellos que sean únicos para la empresa, particularmente elementos que se consideren, digo, puntos únicos de falla, y a eso hay que darle prioridad, hay que darle mayor nivel de atención. Y el éxito de su respuesta a la crisis depende en parte de que disponga en su sistema de gestión de continuidad de negocio de una cadena de suministro resiliente. Porque, lo dije al inicio, ya la continuidad de negocio no depende solo de su organización, no depende solo de lo que usted haga en su sistema de gestión de continuidad de negocio a lo interno, sino también que hay que incorporar a todo lo que esté más allá de las fronteras, más allá de los límites de su propiedad. Pues hay que visualizarlo y hay que incorporarlo. Y bueno, ya con esto termino. Para cualquier consulta, pues ahí están mis datos de contacto y me pueden escribir si tienen alguna pregunta o quieren que les amplíe en algo del tema, y yo con mucho gusto les atiendo. Estimado Mauricio, muchas gracias. Definitivamente ha sido bastante enriquecedor. Aquí sí tenemos una pregunta, inclusive estaremos contestándolas. Vamos a ver. Nos dice Juan Carlos Torres, ¿cómo definir en qué orden hacer continuidad de las diferentes cadenas de suministro en una holding? ¿En una qué, perdón? En una holding, me dice la pregunta. En una holding. En la holding hay una situación particular que tienen que tomar en consideración, y es cada uno de los miembros de esa holding, ¿verdad? Hay que empezar por entender los componentes de la cadena de suministro en cada una de las empresas que conforman a la holding, y a partir de ahí hacer una definición de estrategias por economía de escala hacia la holding en lo que aplique, ¿verdad? Pero aquí hay que sí diferenciar, hay que partir de las cadenas de suministro de cada una de las empresas miembros del grupo, y después ver de qué forma eso lo podemos llevar hacia arriba, y por economía de escala aprovechar algunas estrategias de repente para la mejora de la resiliencia de esa cadena de suministro para servicios que sean de aprovechamiento de todas las empresas miembros del grupo. Pero sí, la recomendación aquí sería comenzar de abajo para arriba, visualizando las empresas primero, y después cómo todo eso lo podemos unificar en la holding como aprovechamiento, ¿no? Hacia una economía de escala. Excelente, Mauricio, muchas gracias. También nos preguntan, ¿cuál ha sido la experiencia que más le ha impactado en su tiempo de asesorías?
¿Qué es lo que más le ha impactado? ¿Cuál es el ejemplo que tiene quizás para compartir con ellos? Hay un ejemplo que aquí en Costa Rica ha sido muy interesante. Yo inclusive en algún momento en Panamá di una charla específicamente de eso, de un caso que se dio en el año 2009 en un terremoto que hubo acá, un poquito al norte de la capital, y en donde una empresa eh, vio afectadas todas sus cadenas de suministro de forma crítica. Es una empresa que fabrica productos alimenticios, una empresa que se llama Grupo El Ángel, y lo digo con nombre para que lo puedan buscar por ahí. Fue un caso de éxito muy interesante, en donde, si bien inicialmente la empresa se vio afectada, producto del terremoto obviamente, empezó a desarrollar una serie de encadenamientos muy positivos, tanto a lo interno como con partes interesadas, que más bien ellos tuvieron la capacidad de, que es lo que tenemos que buscar, convertir la crisis en oportunidad. Y eso les generó un disparo de su reputación, un disparo de beneficios en una serie de niveles que inclusive eso hoy por hoy todavía persiste por la forma en que la empresa respondió, que fue muy positivo. Y que sí, generó un encadenamiento para ayudarle a la organización a responder a la crisis. En algún momento las cadenas de retail, los supermercados participaron empresas de medios de información, participaron hasta los clientes, y todo se encadenó de forma tal de que la empresa logró salir del hueco en el que había caído, porque producto del terremoto el 80% de la planta de producción se había visto afectada parcial o totalmente. Y pues ese ha sido uno de los eventos o uno de los casos de éxito más interesantes que al menos he visto acá en Costa Rica, y de los que muchas veces hablo porque siempre insisto, hay que hablar en estos casos. Por ahí también en mi LinkedIn publiqué un caso de otra empresa que también es caso de éxito en este momento con el tema del COVID-19, que por ahí si van a mi LinkedIn, ahí está la cuenta, lo podrán encontrar. Que también es un caso de éxito muy interesante a desarrollar. Excelente, Mauricio, gracias. Isaac nos dice, estoy iniciando en esta carrera. ¿Qué recomendación me brindaría? Y asumo que es con relación a la cadena de suministro. Vamos a ver si nos... Pero es muy interesante. ¿Qué recomendación usted le brindaría a una persona, a un joven que esté iniciando en sus conocimientos, quizás en el área de labor? ¿Qué consejo quizás usted le brindaría? Asumo que esa es la inquietud que tiene. Sí, voy a contestarle a partir de ese supuesto. No es lo que está consultando, pues que nos amplíe ahí o que me escribe con mucho gusto. Claro. En el tema de continuidad de negocio es un elemento importante porque... o interesante en el sentido de que no hay carreras en esto, ¿verdad? Y siempre mucho me preguntan con los clientes con los que trabajo y los gestores de continuidad, algunos un poco nuevos, cómo hacen, ¿verdad? Porque no hay carreras en gestión de continuidad de negocio, en gestión de crisis. Mucho de esto es aprender, investigar, buscar estos casos de éxito que les digo. Yo tengo varios por ahí en la historia. También buscar los casos de no éxito, porque de los casos de no éxito también se aprende, y para no volver a cometer los mismos errores. Pero sí es un tema mucho de investigación, de involucramiento, y por qué no siempre pues buscar algún coach, alguna persona de mayor expertise que los oriente, que los apoye en todo este proceso. Pero sí puedo decir, yo ya tengo 21 años de trabajar en este tema, ya soy mayor de edad, ni siquiera. Cuando uno empieza a involucrarse en estos temas de gestión de continuidad de negocio, se vuelve adicción, ¿no? Se vuelve una situación de mucho interés para mí, para muchos colegas, lo he sabido, y definitivamente es algo que genera todos los días necesidades de mayor aprendizaje. Este tema de la crisis por el COVID-19 ha sido un evento de muchísimo aprendizaje. Todos los días está uno
viendo cosas nuevas, no solo en cada país, sino a nivel mundial. Y sí, lo único que le puedo recomendar es pues, que se meta de lleno en las noticias, no sé si trabaja en la gestión de la continuidad para alguna empresa, pero que si lo está haciendo, pues que se involucre y yo sé que es un área que le va a terminar gustando, ¿no? Y lo he visto, a mí me terminó enamorando esto y así a muchos colegas, ¿no? Así es. Bueno, creo que hemos respondido ya a Isaac su inquietud. De manera personal me tomaré la osadía de decirles, o más bien compartirles. Mi área de experiencia es marketing, sin embargo, al trabajar aquí en el equipo de Capresiliencia, es como se dice, uno se va integrando de un modo que uno se va apasionando y se convierte como en ese wow, pero yo entiendo que podemos dar más, que podemos investigar más, y definitivamente. Sin embargo, la experiencia no se improvisa y eso es lo que usted ha compartido con nosotros. Vasta experiencia que asumimos que cada organización aquí representada pues podrá colocar en práctica en sus organizaciones. Vamos a ver si tenemos una pregunta más. Le comparto, mi estimado Mauricio, que tenemos 300 organizaciones aquí representadas que han escuchado de su participación. Vamos a ver. Muchas gracias, excelente. Perfecto. Excelente. Muchas gracias a todos por sus felicitaciones a Mauricio. Estimado, muchas gracias por este tiempo compartido junto a nosotros. Definitivamente ha sido de alto valor para todas estas personas. Así que, mi estimado, continuamos en contacto y nos vemos, si Dios lo permite, Resiliencia Latam 2021. Eso espero, Mandy. Y de nuevo, muchas gracias a vos, muchas gracias a Tim por todo el esfuerzo que han y están llevando a cabo para este congreso. Definitivamente importantísima la labor y felicidades a todo el equipo. Muchas gracias, muchas gracias. Y como le indiqué al inicio, si Dios quiere también nos vemos en Costa Rica ya el año próximo. Así que vamos a ver de qué modo podemos continuar. Cualquier otra inquietud, recuerden que pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos, también al contacto de Mauricio, quien estará dando seguimiento a sus inquietudes. En este momento pasamos a un pequeño break y recordarles que a las 2:30 tenemos nuestra próxima participación con Germán y vamos a ver, perfecto, y deben estar atentos tanto en la sesión 1 como en la sesión 2 a la rifa que estaremos indicando. Vamos a ver. Bueno, aquí llegaron otras preguntitas, pero de esto se las vamos a pasar directamente para que ya sean atendidas, perfecto, sí, para que sean atendidas ya por esta vía. Ahora nos vamos a un pequeño break, nos vemos a las 2:30 y continuamos. Bien, gracias a todos, feliz tarde. Gracias a usted, Mauricio.